Vamos a entonces empezar esta clase. Habíamos hablado ya en anteriores clases sobre distintas obras de referencia que son sobre todo de consulta directa. Ya por eso eran denominadas obras de referencia directa. Y hemos visto una lista larga de distintas obras, ¿no es cierto? Y bueno, seguramente hay otras más que, bueno, no las tengo, no las he podido recopilar. Sin embargo, esa cantidad era, digamos, las más representativas como obras de referencia, lo cual significa un trabajo permanente y constante, recurriendo a estas obras de parte del referencista. Ahora vamos a ver las obras de referencia denominadas indirectas. Son así indirectas porque normalmente los datos, la información que presentan estas obras, hacen o remiten a la fuente principal. Licenciado, disculpe, no Sí. se ve o sea, no hay pantalla, ¿está explicando nomás o está mostrando diapositivas? Estoy mostrando, a ver, No, otra vez. no hay. Bueno, aquí me dicen que sí se ve. A ver, ¿qué dicen los demás, compañeros? ¿Se ve? Sí, ¿No se ve, ve? dice. Sí se ve, dice. Ahora Sí, sí se ve. póngale cero. No se ve de mí. Sí se ve. Licenciado, se ve. Ya se ve. Sí, licenciado, se estaba viendo. Ya. Entonces debe ser una falla de por ahí. Ya, seguimos. Entonces decía, La ¿no? tecnología no es nuestra amiga, dice. Ya, ok. Entonces, decía que estas obras de referencia indirecta siempre van a proporcionarnos las fuentes, ¿no? La información, los datos sobre las fuentes originales. ¿Dónde están? ¿Cuáles son los datos que se ofrecen? Etcétera. Ya, bueno, vamos a partir de explicar una obra de referencia normalmente conocida como abstract o resúmenes. Ya, normalmente los abstracts o los resúmenes vienen a representar una síntesis, ya, un resumen, una condensación de la información que ofrecen las obras, las distintas obras, sobre sus contenidos, ¿no? Sobre todo, estos resúmenes o abstracts hacen referencia, hacen mención a aquellas obras que sobre todo son de investigación, que son resultados de investigaciones. Por eso, normalmente, los abstracts o resúmenes van a hacer referencia a los artículos científicos, a los artículos de investigación u otras obras que son resultados de investigación. Ya, entonces el propósito es justamente difundir cuáles son esas obras de investigación y qué resúmenes ofrecen para distintos usuarios. Ya, no sé si ven en la parte izquierda en este gráfico, ya ahí se ven unos párrafos, ¿sí? Entonces, cada párrafo viene a ser un resumen. Ya, entonces hay un conjunto de resúmenes que hacen referencia a distintas obras. Entonces, si a algún usuario le interesara, digamos, un resumen, lee el resumen, le interesa un título, entonces puede solicitar a través de ese resumen la obra original extensa de la que está solicitando. Ya, normalmente los abstracts o los resúmenes a nivel interno mantienen una estructura que tiene una validez científica. Ya, es decir, los resúmenes no siempre son hechas sin sentido o con algún cuidado mínimo, sino más bien debe responder a una estructura de información, que está científicamente validada. Ya, por eso hay normas para elaborar resúmenes. Hemos visto, hay metodologías, hay técnicas, hay normas, hay estándares para elaborar resúmenes, ¿no es cierto? Entonces, eso le da una calidad y una validez científica a los resúmenes sobre las obras que está expresando o representando. Ya, normalmente los resúmenes van a
hacer mención al problema central de investigación que tiene la obra, ¿sí? Van a mencionar algo o la hipótesis de la investigación, también van a mencionar los objetivos de esa investigación y por ahí la fundamentación teórica que valida esa investigación. Entonces, como verán, los resúmenes en su contenido tienen que expresar esos elementos para tener una validez, digamos, fiable. ¿Ya? Por otro lado, ustedes saben, los resúmenes deben tener una extensión, ¿no es cierto? Está más o menos entre 200, 250, 350, 450 palabras, o a veces se puede extender más, dependiendo del tipo de resumen. ¿Ya? Y obviamente el resumen tiene un estilo de redacción, digamos, más expresiva, declarativa. ¿Ok? Entonces, con esas características que tienen los resúmenes, se van a compilar una serie de resúmenes, ¿sí? Y obviamente esa compilación viene a ser esta obra de referencia. Uno nunca sabe, pero puede requerir alguna vez para consultar resúmenes o que los usuarios soliciten resúmenes de las obras que está investigando. Por otro lado, hablando ya de la técnica para elaborar los resúmenes, ¿no es cierto? Estas normalmente tienen que reducir el texto, expresando las mismas palabras del autor, sus ideas principales del autor, ¿ya? Y que esas ideas están vinculadas o relacionadas. Por otro lado, también tiene que, en su expresión o redacción, los resúmenes, explicar de manera clara la exposición de los motivos de esa obra. ¿Ya? Y si hubiera ideas secundarias, ideas terciarias o complementarias, simplemente hay que incorporarlas para aclarar, para darle un sentido de coherencia al texto o al resumen. Ya, entonces usted, bueno, sabemos de esas técnicas, ¿no es cierto? Esa debe ser la intención de los resúmenes. Pero entonces, para evaluar una obra de resúmenes o de abstract, debemos considerar estos elementos que acabo de mencionarles. ¿Ok? Bien, a ver, veamos acá, en este caso de obras abstract o resúmenes, veamos qué ejemplos tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos resúmenes de libros, es así de simple. Deben ser algunos libros puntuales o específicos que los ha compilado un autor, ¿no? Y en esta otra parte, donde vemos diferentes servicios de resúmenes que ofrecen grandes bases de datos o sistemas de información, como vemos el Scopus, por ejemplo, EBSCO también, Web of Science también está ahí, ya hay bastantes. Aquí vemos un grupito de ejemplos de resúmenes muy puntuales y específicos sobre distintas temáticas. Ya, y bueno, actualmente como obras de resúmenes existe muy poco. Normalmente los resúmenes o abstracts lo van a elaborar las bibliotecas o los centros de documentación a petición de sus usuarios. Ya, eso es un servicio muy especializado y que puede interesarle a los usuarios. Ya, entonces este conjunto, este grupo de obras de referencia indirectas como los abstracts o resúmenes es una parte importante en el servicio de referencia. Bueno, veamos otra obra. Tenemos acá las bibliografías, ¿no? La UNESCO define a las bibliografías como una técnica de producir sistemáticamente listas descriptivas, dice, de material publicado, especialmente libros y materiales similares. Ya, entonces ya saben ustedes, hay una materia incluso, ¿no es cierto?, en la carrera de bibliografía, entonces ahí ya no necesitamos mucho explicar. Sin embargo, las bibliografías en general son obras de referencia indirectas. Tienen que estar en el conjunto, en la sección o área de la biblioteca denominada referencia, en esa sección. Ya,
las bibliografías han sido las obras de consulta más antiguas que existen. Recordemos bien que las primeras bibliotecas, hace siglos, han dado referencia a los contenidos que tienen las bibliotecas o los repositorios. Entonces, las bibliografías han sido la principal fuente que determinaba qué contiene un repositorio o biblioteca. Bien, y bibliografía se refiere a una lista de obras, ya sea completa o selectiva, compilada sobre un principio común. ¿Sí? Por lo tanto, en su contenido puede tener normalmente la autoría, la materia, lugar de impresión, etcétera, etcétera. Pero además, las bibliografías ya son una lista de obras ordenadas. Se refiere a informaciones recogidas con rigor científico. Aquí viene la palabra rigor científico. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el mundo puede elaborar bibliografías, ¿no es cierto? Tienen que ser especialistas o los llamados bibliógrafos. Ellos son los que elaboran las bibliografías. Y ustedes saben, para elaborar bibliografías necesitan conocer estándares, normas que les permita justamente elaborar esas bibliografías. ¿Ok? Por lo tanto, no es una lista de libros nada más o de obras, ¿ya? Sino tiene un manejo cuidadoso de ese rigor científico que se exige. Por otro lado, cuando se refiere a que contiene la descripción de material publicado, ¿sí? Puede ser también material en papel o material en soporte electrónico. Entonces, la bibliografía puede tener esos soportes generalmente. Vamos a ver qué más sigue. Las bibliografías, desde el punto de vista funcional, identifican el documento, ¿sí? Se lo identifica el documento y se informa sobre el documento. Básicamente, estos dos principios existen desde la función de las bibliografías. ¿Ya? Si no cumple estas características, pues no estaría cumpliendo el rol de función o la función de bibliografía. También las bibliografías se clasifican en repertorios bibliográficos. ¿Ok? Existen por su contenido generales y especializadas, ¿no? Bibliografías generales hay de todo, son multitemáticos, multidisciplinarios, o enciclopédicos, como se lo pueda llamar, generales. ¿Ya? Y las especializadas, que serían de manera puntual referidos a una temática específica. ¿Ok? Se puede también clasificar los repertorios bibliográficos por el lugar de publicación y lengua, ¿no? Caso hay bibliografías internacionales, hay bibliografías nacionales, en un idioma o en otro idioma, ¿no? Redactados o con un ámbito que determina ese alcance. ¿Ya? Las bibliografías por la intención del bibliógrafo, ¿ya? Es decir, también estas bibliografías pueden representar un contenido descriptivo, meramente descriptivo, como las que conocemos en todo lado, ¿ya? También se las puede hacer como bibliografías analíticas, es decir, que contienen un análisis de cada ítem que se está mencionando. ¿Ya? Y puede también existir las bibliografías críticas, ¿no? Que son selectivas, obviamente, pero que tienen una función crítica. ¿Ya? Comentada, escrita, redactada, criticada por el bibliógrafo. Bien, también por un criterio, se pueden agrupar o clasificar por un criterio basado en su compilación o adoptado en su compilación, ¿no? Y existen las exhaustivas, que son siempre amplias, ¿no? Diversas, generales, y selectivas, ya que sí admiten o tienen un criterio selectivo muy puntual. También hay
se clasifican las bibliografías por la fecha de publicación, ¿no? Entonces ahí tendríamos las bibliografías retrospectivas, es decir, aquellas que están registradas de la fecha indicada hacia atrás, ¿no? Por eso es retrospectivo, ¿no? O existen las bibliografías corrientes, digamos, las que están en las fechas diversas. ¿Ok? Ya. Las bibliografías también, por su modo de ordenación, existen bibliografías alfabéticas, ordenadas alfabéticamente. Hay bibliografías ordenadas sistemáticamente, ¿sí? Y hay otras basadas en la cronología. ¿Ya? Como verán, entonces hay una diversidad de bibliografías con diferentes características, ¿no? O por ahí, por sus fuentes, ¿no? Es decir, fuentes de primera mano, es decir, obras redactadas en citas directamente por el bibliógrafo, o bien haciendo referencia, ¿no? Que son las denominadas de segunda mano, haciendo referencia a otras fuentes. Ya esta característica también se presenta algunas veces. Vamos a ver de ejemplos sobre obras de referencia denominadas bibliografías. Aquí tenemos, por ejemplo, la bibliografía de bibliografías bolivianas. Ya, entonces eso les da una idea más o menos, ¿no?, de qué se trata. Una compilación de varias bibliografías. Aquí hay otro ejemplo, la bibliografía de la gastronomía, ¿no?, en la alimentación en España. Esto es muy selectivo, ¿no?, muy específico, muy selectivo. Por acá tenemos a la bibliografía de historia de España, ¿no? También es algo selectivo. Y tenemos, por supuesto, bibliografías que están en la red, en Internet, ¿no? Que siempre van a tener acceso abierto. Eso ayuda mucho. Uno nunca sabe, pero bueno, a veces esas bibliografías son el inicio para investigar o conocer obras en sus lugares de ubicación, como pueden ser las bibliotecas. No hay que dejar de lado mencionando a dos gestores bibliográficos, ¿ya? Bueno, hay otros más, pero por supuesto estos dos son, digamos, importantísimos para el bibliotecario, para el referencista. El Zotero, por un lado, y por el otro lado está el Mendeley. Son gestores bibliográficos totalmente automatizados, muy útiles para gestionar ítems o bibliografías, elaborar bibliografías y que éstas sean insertadas en una hora de investigación, etc. ¿Ya? Está por demás decirles que nosotros como bibliotecarios y como referencistas debemos dominar estos dos gestores. ¿Ya? Ojo con esa parte. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver. Bueno, por otro lado están como otra obra de referencia, esto ya lo conocen también, son los catálogos. El catálogo de biblioteca, como dice acá, es el registro de los fondos contenidos en ese tipo de institución. Tiene una relación ordenada de las descripciones de todos aquellos documentos que constituyen la totalidad de su haber, ¿no?, del contenido que tiene, de la colección o las colecciones que tiene la biblioteca. Por esa misma razón, el catálogo o los catálogos se convierten en el instrumento más importante, siendo un instrumento intermediario entre el contenido de la biblioteca y el usuario, ¿no? El usuario que busca acceder a las fuentes. Su principal función del catálogo o de los catálogos es localizar o hacer localizables los documentos que tiene esa biblioteca, ¿no?, mediante la asignatura topográfica. También el catálogo se convierte en un instrumento de identificación para la descripción completa que ofrece cada fuente
bibliográfica de la biblioteca. Ya, por otro lado, los catálogos de bibliotecas normalmente están expresados en papel, es decir, en impresos, ya en cintas, pueden ser cintas magnéticas. Esto ocurría antes en el CD-ROM, ¿no? El CD-ROM también ya está pasando al desuso, pero los catálogos suelen estar presentes también en CD-ROM, o en las fichas, ¿no? Las fichas tradicionales, como vemos en esta fotografía. Ahí está nuestro fichero, ¿no? Y su catálogo expresado en fichas, ¿no? O bien, como ahora ocurre, esos instrumentos ya han sido casi desechados y ahora tenemos nuestro catálogo en línea. Los catálogos existen en línea vía internet, ¿sí? Siendo uno de los medios más utilizados en la actualidad. ¿Ok? Veamos qué más tenemos. Los catálogos se clasifican también, ¿no? Se pueden agrupar o clasificar según el número de bibliotecas, ¿no? Existen entonces catálogos de una biblioteca y existen los catálogos colectivos, ¿no? Que representan diversas unidades de información. Según el soporte, los catálogos. Tenemos los catálogos en fichas. Algunas, muy pocas bibliotecas se están utilizando en fichas. Hay catálogos impresos, ¿sí? Esto también no puede ser desechado, pero existe. Y existen los catálogos electrónicos, que es el que más prevalece en la actualidad, ¿no es cierto? Según el material incluido, ¿no? Existen catálogos de todo el fondo bibliográfico de una biblioteca. O bien existen los catálogos de una sección, ¿no? Por ejemplo, puede haber un catálogo de las publicaciones periódicas, puede haber un catálogo de las obras de referencia, puede haber un catálogo de la mapoteca, etcétera, ¿no? Dependiendo de la sección en la que está orientada el catálogo. La clasificación de los catálogos también en su estructura tiene una ordenación, ¿ya? Normalmente los catálogos son alfabéticos, ya sea por autores, títulos, materias, algunos sistemáticos, otros topográficos, ¿no? Estos dos últimos son de uso exclusivo de la biblioteca para sus funcionarios o bibliotecarios, ¿no? Según la cobertura geográfica, los catálogos también son estos, ¿no? Internacionales, nacionales, regionales, hay catálogos autonómicos y hay catálogos locales, ya según su cobertura geográfica. Bien, veamos a ver qué ejemplos tenemos. Bueno, acá están este es el ejemplo típico de los catálogos electrónicos, ¿no es cierto? Este es un catálogo, por ejemplo, impreso. Este del catálogo de la biblioteca es de la Universidad de Alcalá. Aquí hay un catálogo de las bibliotecas del mundo, es un catálogo famoso actualmente en la red, ¿sí? Hay un catálogo impreso también. Aquí hay una red, es un catálogo colectivo de una red de bibliotecas públicas, ¿no? Y aquí podemos ver los catálogos que están normalmente en las terminales, ¿no? En los servidores. ¿Ya? Y en esta fotografía que ustedes ven en la parte superior derecha, ¿ya? Ahí se puede ver los catálogos que existían hace décadas atrás, ¿no? O el siglo pasado. Entonces había miles, cientos de ficheros que cobijaban a las fichas, ¿no? Entonces estos eran los catálogos antes de que existieran los sistemas de computación. Bien, entonces los catálogos vienen a ser una fuente importante, ¿no? Por eso es que los catálogos están siempre en la sección o en el área de referencia. Físicamente están en ese lugar. ¿Por qué? Primero, porque es una obra de referencia, ¿no? Y segundo, porque los usuarios siempre, como ya les decíamos hace tiempo ya en las clases,
siempre los usuarios lo primero que van a hacer es acercarse a la sección de referencia, porque allá es donde sí les van a atender los bibliotecarios, los referencistas. Y obviamente los catálogos van a estar ahí listos y disponibles. Bien, ahora tenemos otra obra de referencia los denominados índices. ¿Qué son los índices? Es una lista ordenada, ¿no?, alfabética, a veces sistemática, por materias o por otra característica que lo va a presentar, ¿no? O a veces con palabras o frases. Normalmente estas representan conceptos, nombres o fechas, ¿no?, y aparecen en una publicación, ¿no?, en forma de publicación. Ya en su contenido van a ofrecer siempre datos que envían a la fuente primaria, ¿no?, a la fuente original. ¿Ya? Son compilaciones, ¿no?, de referencias bibliográficas, normalmente sobre los artículos de las revistas, de las publicaciones periódicas. Ya su diferencia con las revistas de resúmenes, por ejemplo, es que en los índices existe toda la referencia, pero no hay resúmenes. ¿Ok? Los índices tienen una función principal. Su función principal es mantener al día a los usuarios. Mantener al día sobre lo que ha llegado o lo que empieza a ingresar a la biblioteca. Entonces, muchos usuarios suelen estar, digamos, muy pendientes de lo que está llegando a la biblioteca o a sus bibliotecas. Entonces, por eso exigen tener algunos datos urgentes y rápidos, ¿no? Por ejemplo, un índice de títulos es bienvenido para el usuario, ¿no?, que está investigando y requiere consulta de lo que está llegando a la biblioteca. Entonces, la principal función del índice o de los índices es alertar a los usuarios del día a día, ¿no?, de lo que se tiene sobre las fuentes. Sin la ayuda de los índices sería muy difícil hacer el uso de los instrumentos de los innumerables artículos de las revistas. Yo me imagino que ustedes han debido ver ya algunos índices de revistas. En su contenido normalmente presentan los títulos de los artículos. ¿Ya? Vamos a imaginar por un momento, la revista de la carrera, ustedes la conocen, ¿ya? Imaginemos que tiene 20 números en total, toda su colección. Pero a nadie se le ha ocurrido sacar un índice de esa revista, un índice de artículos, ¿ya? Y eso significa que alguien tendría que elaborar una lista, como dice aquí, ordenada alfabéticamente, de todos los artículos, de los títulos de los artículos, ¿no? De todos los títulos de los artículos en los 20 números, o quizás 30, no sé cuántos números tendrá la revista de la carrera. Eso, por ejemplo, no lo he visto, ¿no? Pero sería muy interesante contar con una obra o un índice, como en este caso, haga referencia a todos los títulos de los artículos, de los distintos artículos que se han publicado en esa revista. Entonces viene a ser eso, una compilación de los títulos. ¿Ya? Ese sería un índice bien claro, un ejemplo bien claro. Bueno, los índices se pueden aplicar a cualquier campo, a cualquier especialidad, ¿ya? Como poemas, ensayos, y otra diversidad de obras. ¿Ok? Los índices normalmente son usados para verificar referencias, es verdad, ¿no? Para desarrollar bibliografías. También sirven los índices para desarrollar bibliografías. ¿Ok? Los índices y los resúmenes nos permiten ofrecer un servicio de valor añadido que ayuda a mejorar
el servicio o la recuperación de información. ¿Qué queremos decir con valor añadido? Los índices y los abstracts que mencionamos hace rato ya son obras que las puede elaborar el bibliotecario referencista o cualquier bibliotecario dentro de la biblioteca. ¿Ya? Son obras que las puede ir compilando y por lo tanto se convierte en un valor añadido que realiza la biblioteca. ¿Sí? Así como las bibliografías. No te extrañe que vaya un usuario y te pida una bibliografía sobre una temática específica. Entonces, tiene que elaborarse esa bibliografía. No te extrañe que alguien venga a pedirte resúmenes sobre una temática o unos índices sobre una, qué sé yo, una investigación, un campo temático específico. Entonces, si es así, la biblioteca, el centro de documentación está en la obligación de proporcionar esos productos y de hecho ya se convierten con valor añadido. Ya este tipo de servicios no ocurre mucho en nuestras bibliotecas, ¿sí? Pero normalmente eso se manifiesta en las bibliotecas especializadas. ¿Ok? Bueno, tipos de índices. Aquí tenemos varios tipos, ¿no? Índices generales de publicaciones periódicas, ¿no? Por ejemplo, yo no he visto hasta ahora un índice de los artículos de un periódico o de un suplemento, ¿no? Sería interesante eso. Índices de periódicos, lo propio, lo que acabo de decirles. Índices de citas, ¿ya? Las citas bibliográficas, las citas de referencia, siempre son importantes, hace mucho. ¿Ya? Los índices de tipos especiales de materiales. Índices, qué sé yo, sobre películas, por decirles, ¿no? O índices sobre atlas o mapas específicos, no sé, mapas de diverso tipo. Índices de reseñas, ¿no? Índices de diferentes formas literarias, eso también, hay de todo. Quiero resaltar algo que está aquí, está visible, que es el Web of Science. Web of Science es precisamente un servicio de referencia, es un servicio, un sistema de información muy sofisticado, desarrollado por bibliotecarios y otros especialistas, que está en Internet, sobre las ciencias diversas. Entonces, básicamente, el Web of Science es, entre los servicios que tiene, está justamente el de proporcionar índices. Índices de, por ejemplo, de citas bibliográficas. Ya es muy sofisticado. A ver si alguien se anima a ingresar a ver qué es el Web of Science, ¿sí? Si lo pueden ver o anotar, y van a encontrarse con muchas sorpresitas ahí en Internet. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Ya. Por otro lado, existen otras obras de referencia que también la biblioteca los puede elaborar, son los boletines de sumarios. Boletines de sumarios. Son publicaciones periódicas que contienen la reproducción de los sumarios o índices de las revistas, se refiere a los índices de contenido. ¿Ya? Boletines de sumarios. A ver, este es otro servicio que debería hacer la biblioteca y de hecho lo hacen algunas, ¿ya? Que, por ejemplo, cada semana, cada mes, por eso se convierte en publicación periódica, cada semana, cada mes o cada cierto tiempo publica la biblioteca, y en su contenido contiene, mejor dicho, presenta los índices de contenido, se llama sumarios, ¿sí? Sobre cualquier especialidad, cualquier tema o alguna otra especificidad.
Ya, por eso aquí recalco al decir que toda biblioteca o centro de documentación puede confeccionar fácilmente un boletín de sumarios, ¿sí? A partir de su propio fondo, ya sea de revistas o de algún tipo de material. Ya, este es otro servicio de valor añadido que realiza la biblioteca. Imagínense, a ver, tú que estás elaborando tu tesis sobre, digamos, estudios de usuario en la ciudad del Alto. Ok, muy bien. ¿Qué tal si las bibliotecas de tu interés te dicen, a ver, ¿sabe qué? Vamos a proporcionarle mensualmente todas aquellas publicaciones los índices de todas aquellas publicaciones eh, sobre su investigación, ¿no? Sobre estudios de usuarios, ¿no? Y obviamente tú, como investigador, te vas a sentir feliz al tener un servicio exclusivo a tu tema de investigación, ¿no? Y es un trabajo, obviamente, un trabajo adicional de valor añadido para los bibliotecarios. ¿Ok? Veamos a ver qué ejemplitos tenemos de los sumarios. Ya, por ejemplo, acá este es un sumario, ¿no? Aquí hay, este es otro sumario. Ya son hojitas, ¿no? Solo se ve el contenido de la obra, o el sumario de la obra que se llama. Aquí es otro sumario. Ya, aquí hay otro sumario. ¿Sí? Este es otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, sobre medicina y seguridad del trabajo, es un sumario, un índice de contenido, ¿no? Y si vas escaneando, por decirte, sobre una temática, los juntas y lo puedes enviar a su correo del usuario, ¿no? A su correo electrónico. Y el usuario, obviamente, va a sentirse chocho al ver, en esta revista habían salido estos artículos que me interesan, ya los voy a ir a pedir a la biblioteca para ver los originales, o le pediré que me envíen si tienen el texto completo, etcétera. Entonces, ahí están los sumarios, ¿no? Fíjense la utilidad de los sumarios para un servicio a los usuarios. ¿Ok? A ver, ¿qué sigue de otra obra de referencia? Ya están los repertorios de tesis. Ya también denominado colección de tesis, los trabajos presentados como requisito de grado de los estudiantes de programas, pregrado, maestría, doctorado, etcétera, en alguna universidad. Ya, las colecciones de tesis, los repertorios de tesis. Esta colección se encuentra en varios formatos, ¿no? Puede ser en algún audiovisual o en algún soporte que ya conocemos de los tantos que hay y que hacen parte, ¿no?, de la biblioteca, de la colección de la biblioteca general. Los repertorios de tesis también son llamados tesarios. Como ustedes pueden ver acá, tesario en línea, dice, ¿no? Más aquí abajo dice tesis doctorales en red, ¿no? Aquí hay otro tesario. Y aquí que dice bibliotecas, tesis y acervo digital. Entonces, con esto quiero decirles que los repertorios de tesis, también llamados tesarios o colección de tesis, ya son obras que te van a remitir, te van a proporcionar datos sobre la obra original. ¿Ya? Actualmente en línea se puede contar con estos repertorios, pero directamente ya al texto completo. ¿Sí? Existen, en ese caso ya se convierte en algo mucho más enriquecedor para el usuario. Voy a ver, veamos autores como ejemplo. Y todos somos aquí, bueno, el tesario en línea lo hemos visto. Acá hay, por ejemplo, de esta imagen es que hay un sitio web sobre las tesis doctorales, ¿no?
o a veces de manera impreso, está como en esta imagen, ¿no? Son listas, índices que están en impreso, en un formato impreso, sobre las tesis. Ya no quiere decir que están las tesis ahí completas, ¿no? Simplemente se ofrecen referencias o datos específicos sobre las tesis. Entonces podríamos llamarlos obras o repertorios de tesis. Bueno, estos son algunos ejemplos. Ya, a ver, ¿qué más tenemos? Repertorio de obras de referencia. Bueno, estas obras de repertorios lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya,